No. Amigos de República, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión completamente en vivo que estamos llevando desde las instalaciones del Instituto de Seguridad Guatemalteca, del Instituto X. Estamos con un especialista en infectología en el área de pediatra. Él es el doctor Roger Hill, quien nos va a abordar un poco acerca del tema del coronavirus, un tema que ha creado mucha controversia, pues son muchas las noticias que se generan en su entorno, a tal punto que a veces pues estas mismas noticias generan cierto pánico. Pero qué mejor que el especialista para que platiquemos un poco al respecto. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días y muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad para explicar un poquito acerca de este brote epidémico actual sobre el coronavirus. Por supuesto, doctor. Vamos a iniciar con la pregunta básica, sin antes pues hacerles a ustedes la invitación a que nos comenten a través de esta transmisión para que podamos resolver junto con el especialista todas sus dudas en torno al coronavirus. Doctor, ¿qué es el coronavirus y por qué se le conoce como COVID-19? Ok, bueno, los coronavirus son una familia de virus. De hecho, han existido desde hace mucho tiempo, son alrededor de 40 familias diferentes que pertenecen al mismo virus. Se le llama coronavirus porque la parte de arriba tiene forma de corona, con estrellitas, entonces esa es la forma natural del virus. Ahora bien, estos virus han existido en animales principalmente y han sido transmitidos hacia el ser humano. De los 40 tipos diferentes, solo 7 han afectado a los seres humanos. Y de estos 7, pues 3 han sido los que realmente han provocado brotes epidémicos o pandemia, como en este caso, que fueron primero el SARS-1, que fue en el año 2002 o 2003. Este virus pues provocó una epidemia que no ha tenido la magnitud del COVID y tenía una tasa de mortalidad cercana al 9 o 12%. Luego en el año 2009-2010, cuando se dio conjuntamente la epidemia de H1N1 de influenza A, apareció también en Medio Oriente otro virus similar que se llama el MERS, que quiere decir Síndrome Respiratorio del Medio Oriente por sus siglas en inglés. Este sí fue un virus mucho más mortal, alrededor del 30%, pero se logró contener al final, probablemente por las condiciones que necesitaba para sobrevivir, que fue en las zonas desérticas de Irán e Irak y Arabia. Ahora bien, COVID-19, ¿por qué? Porque este era un virus que no existía. Es decir, dentro de las familias nunca se había detectado un virus con esta transmisibilidad tan alta, a pesar de que ya vamos a hablar posteriormente en relación a qué tan alta mortalidad tiene. Y se llama COVID por el hecho de que es la CO de corona, V de virus y disease de enfermedad en inglés, y 19 porque los primeros 41 casos que se detectaron en la ciudad de Wuhan, en China, se dieron en el año 2019 a finales, en el mes de diciembre. Doctor, ¿por qué existe tanto pánico en torno al coronavirus? Ya lo mencionaba usted al principio. ¿Qué tan probable es que una persona pueda morir al adquirir este tipo de enfermedad? Okay. Bueno, siempre tenemos temor ante lo desconocido. De hecho, muchas veces el estrés es nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y cuando no se conoce algo, pues no sabemos cuál va a ser el comportamiento de una enfermedad, sobre todo que en ocasiones en la historia de la humanidad han diezmado a la población, como ocurrió con el virus de la influenza en España, la peste en los años 1350 al 70. Y este virus en particular, pues a pesar de que al inicio la OMS lo había considerado como un virus que se había localizado exclusivamente en China y prácticamente las provincias chinas eran las que tenían la transmisión entre sí, cuando se empezó a ver que ya aparecían casos después de un mes de haberse documentado los primeros a través de viajes que se daban hacia la zona europea, pues se dieron cuenta que ya se estaba saliendo un poquito de control de lo que inicialmente se había previsto. ¿Qué pasó? Pues actualmente hay un comportamiento totalmente diferente del inicio de la epidemia a finales de diciembre a cómo se está comportando ahora. Y eso es una de las cuestiones que han ido estudiando los inmunólogos principalmente y los virólogos,
que la epidemia en China se ha localizado y se ha concentrado y la cantidad de casos ha disminuido. Inicialmente teníamos un promedio alrededor de 3.000 a 4.000 casos diarios en China. Hoy a lo sumo son 300 o 400 los que se infectan allá. ¿Qué pasó al momento de aparecer en Europa? Y el gran ejemplo lo estamos viendo actualmente en Italia. Ya un país que entró en cuarentena completa, se había decretado una cuarentena parcial de 15 millones de habitantes, ahora son 60. Y ha sido una cuestión que tiene mucha relación con la base poblacional en Europa. ¿Qué sucede en Europa? Pues ellos tienen una base ancha de personas mayores de 60 años de edad y pues la menor cantidad es la población joven. Nosotros tenemos en promedio una población joven, casi todos son adolescentes en la base, alrededor de entre los 16 y 18 años de edad, y esto hace que las condiciones sean totalmente diferentes para la transmisión de este virus. Europa está viviendo ahora, prácticamente todo el continente europeo tiene casos de COVID, pero es por esa situación, por el pánico que se ha estado dando ahora de que en Europa sí han ocurrido muchas más muertes. Claro. Y la cantidad de casos que se están dando pues se han diseminado a todos los países que tienen la misma característica demográfica y en cuanto a también el grupo etario. Por supuesto, doctor. Ya hay algunas personas sintonizando este Facebook Live a través del Facebook, por supuesto, de República. La invitación es para que usted se mantenga al tanto y también pues nos ayude a transmitirle las preguntas o las dudas que puede generar todo lo referente al coronavirus. Tenemos un especialista, él es especialista en infectología y nos puede aclarar muchas de estas dudas. Seguimos hablando del coronavirus y vamos a hablar en estos momentos también de los síntomas, doctor. ¿Cuáles son los síntomas o cómo podemos saber si hay una persona infectada con el coronavirus? Bueno, hay que recordar que este es un virus que está actualmente circunscrito en cuanto a sintomatología a personas por arriba de los 60 años de edad. ¿Qué van a tener ellos particularmente? Son 3 síntomas importantes. Uno es la tos, que de inicio es seca, después puede producirse una tos con flemas, pero en general esa es la característica inicial. La otra es la fiebre alta, por arriba de los 39 grados centígrados, y la dificultad para respirar. Ese de los 3 es el síntoma más importante en una persona vulnerable. Estamos hablando acá de personas que tienen una condición donde sus defensas no están desarrolladas en forma adecuada en los adultos. Personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión arterial no controlada, que tienen enfermedades cardíacas, que tienen enfermedades pulmonares, y aquí entra también grupos de menos edad pero que son fumadores crónicos, porque ellos su pulmón, que es uno de los sitios principales donde va a afectar el virus, no está bien, precisamente por el tabaquismo. Ahora, ¿qué sucede con las personas de menor edad? En realidad acá la mortalidad y los síntomas van a ser muy bajos, entonces muchos de los jóvenes por debajo de los 20 años de edad no van a tener ningún síntoma. Ellos van a cursar como que fuera una infección respiratoria leve. En general este virus tiene la característica de que, a diferencia de otros que circulan en el país, no da secreción nasal, tampoco da dolor de garganta como pasa con el virus de la influenza, que ese sí lo hemos tenido, y no se ha reportado tampoco que dé dolores articulares o dolores en los músculos como pasa con la influenza. Y en las personas entre los 20 y los 40 años también se puede comportar en una forma leve o asintomática, o a veces puede ocurrir fiebre y tos sin necesidad de que lleguen a la dificultad respiratoria, que sí pasa en los pacientes mayores. Por supuesto, doctor, ya tenemos algunas preguntas de las personas que están sintonizando este Facebook Live. Y bueno, una de estas preguntas es ¿por qué son 15 días de aislamiento? Después de esos días el COVID-19 desaparece. Y la otra pregunta pues es, ¿ya no hay peligro de contagio? Esto nos lo pregunta José García, a quien pues le agradecemos que esté al tanto de esta transmisión. Esa es una pregunta interesante. Los últimos estudios que se han dado sobre la inmunología del virus es... inicialmente en China se comportó de una forma. Aquí se recomendaban 14 días de aislamiento del paciente que tenía COVID-19, porque esa fue la forma en que se había establecido y que no había probabilidad de reinfección. Posteriormente se dio un caso de una paciente adulta que cursó con sintomatología moderada, regresó a casa
ya tenía las 2 pruebas negativas, que es necesario tener 2 pruebas de PCR, que vamos a hablar del diagnóstico posteriormente, y a pesar de eso llegó a casa y se reinfectó con el virus, es decir, sí ya se vieron casos de reinfección. Ella desarrolló síntomas leves en esta reinfección. El problema es que a los 5 familiares que no habían tenido esta infección les dio la infección ya en una forma moderada y uno de ellos en forma severa. Entonces, sí se han visto casos de reinfección. Ahora, ¿qué ha pasado en cuanto al aislamiento en sí de los pacientes? En China ya se había documentado bien el hecho de que una persona podía infectar a 3 o 4 más. En Europa el comportamiento ha sido diferente. Probablemente influye el tipo de población, pero se está infectando 1 de cada 6 o 7. O sea, una persona contagia a 6 o 7 más. O sea, es casi el doble que ocurre en China. Y esto ha hecho que incluso el comportamiento del virus se haya estudiado más y ahora recomiendan incluso un aislamiento de los 0 a los 24 o 27 días incluso. Y eso es bien interesante porque así es como se van estudiando los virus. Cada vez vamos encontrando cosas que no se conocían anteriormente, pero es porque son 2 comportamientos diferentes del virus. Uno en Asia y el actual que está ocurriendo en Europa. Está comportándose diferente. Por supuesto, tenemos también otra pregunta de Alegría 6807, una usuaria que también se conecta a este Facebook Live, ya que también le agradecemos que esté al tanto de esta transmisión. Ella nos pregunta cuáles son los síntomas y cuáles son las prevenciones para evitar el contagio. ¿Qué pueden hacer las personas para evitar el contagio? Se habla del saludo, se habla también, por ejemplo, de las mascarillas, del gel de manos. Tal vez si pudiéramos hablar un poco de las prevenciones. Mire, en realidad en nuestro país hay que tomar en cuenta esa base de población del 80% que probablemente no tengan síntomas y que va a ser una enfermedad leve por ser una población joven. Tenemos una responsabilidad social y es cuidar a nuestros adultos mayores. Es decir, puede ser que nosotros cursemos con una infección leve, pero vamos a ser portadores del virus. Y aunque no tengamos síntomas, si en casa tenemos a una persona, un abuelito o uno de nuestros padres que tenga diabetes, que tenga problemas a nivel cardiovascular, que tenga enfermedad renal o que tenga inmunodeficiencia, esto quiere decir defensas bajas, que puede ocurrir también en las mujeres embarazadas, porque es un estado transitorio donde las defensas no van a estar bien, ellas sí puedan sufrir la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que deben tenerse? Primero, mantener la calma sabiendo que es una enfermedad que va a dar en forma leve a la mayor parte de población. 2, saber hacia quiénes debemos dirigir el cuidado, es decir, a las personas mayores. 3, no acaparar los insumos, porque pasó al inicio del brote cuando empezaron a aparecer los primeros casos en Estados Unidos, que es donde se transmitió persona a persona por primera vez, y lo estamos viendo hoy día que hay más de 1,000 casos en la Unión Americana y han tomado medidas drásticas para eso. El hecho de que se agotaron las mascarillas. Las mascarillas no son útiles para prevenir la entrada del virus si no tomamos otras medidas más importantes. Primero, los saludos culturales, el saludo de manos, el besito en el cachete. Si uno tiene una infección respiratoria, pueden transmitir este tipo de infección y no solo esta, puede ocurrir con cualquier virus, incluyendo el virus de la influenza. Entonces, en este momento, tratar de evitar esos saludos porque la mano es la principal fuente de infección. Si yo me toco la nariz o las fosas nasales y me toco los ojos, me voy a contagiar de cualquier infección respiratoria. Ahorita pues no tenemos ningún caso confirmado en Guatemala, pero si llegara a pasar y que tenemos cerca, ya hoy hay 2 casos confirmados en Honduras, tuvimos el caso de Chiapas, tuvimos los casos de Costa Rica y Panamá, que son los lugares más cercanos, pues nosotros tomar las medidas de lavarnos bien con agua y jabón. Cuando hablo de agua y jabón, puede ser cualquier tipo de jabón. Si son de comunidades rurales, pueden utilizar el jabón que utilizan como detergente. Se recuerdan ustedes que a nivel del país está el jabón de coche, ¿verdad? Que muchas veces utilizan, las señoras que lavan también. El jabón es jabón y el jabón siempre va a prevenir este tipo de infecciones.
Y si nosotros en casa usamos el jabón que compramos en los supermercados, por ejemplo, ese es un jabón que nos va a servir para evitar estas infecciones. ¿Por qué? Bien vitaminados. La gente tiene mucha duda con respecto a si es necesario vitaminarse. En el caso de la gripe, pues hemos escuchado que la vitamina C. En el coronavirus ocurre lo mismo, es importante estar vitaminados. Mire, en realidad más que estar vitaminados, debemos tener un estilo de vida saludable. Hoy día hay que ser realistas. Nuestro peor enemigo en el sistema inmune o en las defensas que tiene cada persona es el estrés. Y esto lo genera el tráfico, lo genera la situación de violencia, lo genera el hecho de que siempre andamos corriendo de un lado para otro y esto nos va a provocar que nuestro sistema inmune disminuya. ¿Qué pasa entonces? Por lo menos tratar de hacer desayuno y cena saludables, ya que muchas veces por los horarios de trabajo en el almuerzo es bien difícil lograr tener una comida sana, pero el desayuno es fundamental. De hecho, es la comida más importante del día. La otra cosa, no es necesario en realidad asistir a un gimnasio por cuestiones de tiempo, pero sí por lo menos salga 30 minutos a caminar a un ritmo más o menos similar con el que inicia, terminar esa caminata en su colonia, donde usted viva, que sea una zona segura. Incluso la municipalidad ha puesto lugares donde pueden hacer ejercicio, ¿verdad? Y creo que es importante dedicarle esos 30 minutos al ejercicio. Los alimentos, cuando uno hace una alimentación balanceada, pues le van a proporcionar la mayor cantidad de vitaminas. Una de las que sí es bien importante hacer referencia es la vitamina C, porque esa diariamente se va eliminando, entonces uno necesita vitamina C. Lo que se recomienda es tomar una tableta de vitamina C de 500 miligramos. Hay personas que tienen condiciones especiales y que necesitan 1 gramo al día, pero en realidad ese es el promedio. El zinc es otro oligoelemento, ¿verdad? Que es un mineral que nos ayuda a prevenir infecciones también, nos ayuda con la cicatrización, nos ayuda con nuestras mucosas. Entonces, esas son las medidas más importantes en cuanto a alimentación. Por supuesto, es importante que usted cuide su alimentación y es importante también lo que usted nos comentaba, salir a caminar, aprovechar estos gimnasios al aire libre que pues están instalando en algunos parques para poder hacer ejercicio y evitar también que nuestras defensas estén débiles, ¿no? También, bueno, una de las dudas es, ¿quiénes son más propensos al contagio? ¿Los niños, las personas? Ya lo mencionaba usted en un principio, pero tal vez sí se lo podemos recordar a las personas. Porque, claro. Sí, en niños no se han visto en realidad muchos casos. Los niños ahorita mismo van a tener otro tipo de infecciones. Ahorita hay influenza A, influenza B, H1N1, que es lo que en otros países conocen como gripa o gripe, y que ha sido una de las enfermedades que sí merma la población, hace que los niños sí se enfermen, busquen atención hospitalaria. Pero el COVID-19 es muy poca la cantidad de personas por debajo de los 20 años que van a tener sintomatología o infección. Si usted tiene por arriba de los 40 a 60 años de edad y es fumador, va a ser una persona susceptible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el virus va a afectar principalmente 2 órganos, el pulmón y el riñón. Entonces, ahí entra usted como un grupo vulnerable. Pero en realidad, quienes más síntomas graves pueden tener son las personas mayores de 60 años. Entonces, diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades cardíacas, con enfermedades pulmonares, enfermedades renales y personas con defensas bajas. Por supuesto. Doctor, en el caso del tratamiento, ¿en qué consiste el tratamiento de una persona que ya tiene la enfermedad? Okay. Como la mayor parte de virus, exceptuando algunos como la influenza, donde sí hay un tratamiento específico, en este virus todavía no hay un tratamiento aprobado a nivel mundial. Se ha experimentado con muchos medicamentos, se ha visto que el virus tiene mucho parecido con el SARS del año 2003 y con el virus de inmunodeficiencia humana VIH. Entonces, están experimentando ahorita con varios medicamentos, los llamados antirretrovirales. Pero lo más importante es, en el caso del COVID actualmente, controlar la fiebre, en caso de que la fiebre sea mayor de 39 grados centígrados, hidratarse con agua pura, no con gaseosas, ¿verdad? A veces en las zonas cálidas, por ejemplo,
utilizan esto para hidratación o bebidas energizantes que en realidad no van a ser útiles. Entonces la hidratación, la alimentación, el ejercicio, el llevar la prevención de que si tenemos una infección respiratoria, ser responsables, lavarnos las manos, todas son medidas sintomáticas. No hay ahorita un medicamento aprobado a nivel mundial todavía para que nosotros podamos hacer esa recomendación. Entonces, todo es en base a síntomas, ¿verdad? Claro, doctor, al momento de sentir algún síntoma, ¿usted recomienda ir inmediatamente a algún médico? No, de hecho, nosotros sabemos que actualmente tenemos nuestros sistemas de salud bastante cargados, y esto es a nivel del instituto y del ministerio. Si usted se ha dado cuenta en la mayor parte de países, y vamos a hablar ahorita específicamente de Honduras con estos dos casos que se dieron el día de ayer, una mujer embarazada proveniente de España y otra mujer de 37 años que vino procedente de Suiza. Pues la mujer embarazada, por la situación de su embarazo, la aislaron en un hospital, llegó al aeropuerto de Tegucigalpa, y la otra paciente que llegó al aeropuerto de San Pedro Sula la mandaron a casa, porque no tiene ningún síntoma importante que requiera que lo vea el sistema de salud. Costa Rica y Panamá han hecho lo mismo. Uno tiene que verificar que si la persona no tiene síntomas respiratorios, los que ya mencioné, se quede en casa, se hidrate bien, tome medicamentos para la fiebre, analgésicos si hay dolor, mantenerse bien alimentado, y se le va a dar seguimiento en casa, porque si llega al hospital sin esos síntomas, corre el riesgo de que las personas que están ahí y que tienen este tipo de enfermedades que mencioné se puedan infectar, y tenemos que tener responsabilidad en eso. Entonces, lo mejor es el aislamiento en casa. Y prácticamente estos sistemas de salud que son muy parecidos al nuestro, y el más cercano es el de Honduras, creo que lo está haciendo bien en este momento. Entonces, esas serían las medidas. Solo la persona que tiene dificultad para respirar, esa es una persona que debe buscar la atención hospitalaria, pero de lo contrario no. Y aquí recordemos siempre, adultos mayores con una condición crónica. Por supuesto. Doctor, también otra pregunta, por ejemplo, en el caso del IX, ¿qué pasa con las personas que no tienen IX? ¿Guatemala está preparada como en general para atender este tipo de padecimiento? Bueno, mire, son dos cosas diferentes. Bueno, el instituto tiene hospitales centinela. Estos hospitales están distribuidos estratégicamente de acuerdo a los movimientos migratorios que vienen de otro país. En la zona metropolitana, las áreas que se destinaron son de este hospital, del Hospital General de Enfermedades, del Hospital Juan José Arévalo Bermejo, y por el movimiento migratorio que ahorita, si usted se recuerda, hay un movimiento en espera de migrantes hondureños que pasan hacia la zona de la frontera con México. Está el Hospital de Quetzaltenango. En la parte norte, por esos mismos movimientos y por el puerto de Santo Tomás de Castilla, está el Hospital de Puerto Barrios, y en la zona transversal del sur está el Hospital de Mazatenango y el Hospital de Escuintla, porque tenemos el Puerto Quetzal y los movimientos de la gente que va hacia la frontera con México con fines principalmente comerciales. Entonces, esas son las estrategias del instituto. Hay que recordar que el ente rector es el Ministerio de Salud a nivel nacional por decreto, ¿verdad? Entonces, ellos llevan sus propias estrategias, que sería importante conversarlo con ellos, pero entiendo que tienen un hospital destinado, que es el Hospital de Villanueva. Ahora, por el momento, todas las medidas son preventivas. O sea, ahorita no estamos en mitigación de ninguna epidemia, sino que estamos previniendo que ese virus ingrese al país. Entonces hay que guardar calma en ese sentido. Claro, por supuesto. Ya para finalizar, ¿algo más que usted quisiera agregar y que es importante que la población sepa independientemente de las medidas de prevención? Bueno, mire, estamos en una situación de alerta roja preventiva. Esto quiere decir que se refuerza el concepto que acabo de mencionar. Tenemos casos de COVID alrededor de nuestro país. Hay en Honduras, hay en México, y en otros países centroamericanos. Importante mantener la calma, ser responsables de no desabastecer las farmacias, los supermercados de mascarillas, de productos sanitizantes, porque vamos a dejar a las personas
adultas mayores, los trabajadores de la salud, que si ustedes se han dado cuenta, en otros países han muerto muchos médicos que han tenido que atender la demanda de salud de sus propios países. Italia es el ejemplo perfecto, que hoy día está solicitando médicos porque ya no da la capacidad instalada de hospitales para que ellos puedan seguir atendiendo tanta cantidad de población. Entonces, la medida al final fue poner en cuarentena a la población. Y sí es importante lavarnos las manos, alimentarnos bien, hacer ejercicio y mantener siempre las medidas que uno debe tener en cuanto a cualquier infección respiratoria. Por favor, no use mascarilla si usted no está enfermo. Únicamente va a generar que nos quedemos sin mascarillas a nivel del país. Por supuesto, ya lo escuchó usted, es parte de las recomendaciones que hace el doctor Robert Giles del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Infectología del área de pediatría, y bueno, él pues nos habló un poco del coronavirus, todo lo que tiene que ver en el coronavirus. Lo más importante aquí es no crear pánico, creo yo, doctor, Así ¿verdad? es. Porque recordemos que también hay una cifra bastante alta de personas que han sobrevivido al coronavirus. Se contabilizan algunos medios internacionales, 65,000 personas recuperadas. Esto quiere decir que son más el porcentaje de personas que han sobrevivido al coronavirus. Y creo que eso es importante hacerlo notar también, porque se ha creado mucho pánico en cuanto a qué es verdad, qué no es verdad, y es importante que usted también pues tome las medidas necesarias. Usted ya lo decía, vitaminas, por supuesto hacer ejercicio, el contacto con las manos, que es fundamental, ya usted lo mencionaba también y hacía hincapié en eso, que las manos pueden ser el principal transmisor de alguno de estos tipos de virus, ¿no? Y hay que recordar buscar sitios oficiales, ¿verdad? Claro. Información de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Centro de Control de Enfermedades Infecciosas. Y eso que mencionó usted, que es muy importante, muchas veces nos fijamos en las cifras totales, van 121,000 infectados al día de hoy, pero no nos fijamos cuántos se han recuperado. Estamos, bueno, es que es demasiada la población infectada, pero más de la mitad se ha recuperado. Y en realidad el total de esos 121,000, si uno lo hace en porcentaje, ha fallecido a nivel mundial alrededor de 4,000 personas. Entonces, tenemos que fijarnos también en la parte positiva y de todo vamos a aprender. Por supuesto, doctor. Yo le agradezco mucho que nos haya brindado este espacio para aclarar estas dudas. Si ustedes tienen alguna otra duda, pues háganoslo llegar y nosotros de alguna manera se la trasladaremos a él para que pues por algún medio podamos resolver juntos estas dudas. Esto fue una transmisión live de República. Mi invitación es para que usted se mantenga al tanto de nuestras redes y por supuesto se mantenga al tanto de todas las noticias que generamos, no solo de coronavirus, sino de otros contenidos también. Así que bueno, desde ya le deseo un feliz miércoles y le agradezco pues que haya estado al tanto de esta transmisión.